Bienvenidas y bienvenidos sean a este segundo episodio de Parelio, un podcast sobre teoría crítica y crítica de la economía política. Hoy vamos a hablar del candente tema de Bitcoin y las criptomonedas desde una perspectiva marxista, pero lo vamos a hacer a partir de una discusión con el libro Criptocomunismo del filósofo francés Marc Alisart. Parelio es un podcast dedicado a la discusión de ideas que giran en torno al marxismo, pero que tienen resonancia en la discusión teórica y política actual. El podcast es parte del proyecto Imaginación Política, Lenguajes y Modos Experienciales del Despojo, a cargo de la doctora Zenia Llévenes Escardó del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa. Mi nombre es Yankel Peralta García, soy doctor en Filosofía por la UNAM y actualmente realizo una estancia postdoctoral en la UAM Coajimalpa bajo la asesoría de la doctora Llévenes. En los controles y como moderador nos acompaña Pablo Javier, pasante de Filosofía por la UNAM. Antes de continuar, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok y Patreon. Y bueno, sin más por el momento, comencemos. La caracterización de Bitcoin y demás criptomonedas bajo la etiqueta de dinero digital resulta tal vez demasiado imprecisa. A final de cuentas, muchas de las transacciones comerciales se sirven hoy en día de dinero, entre comillas, inmaterial. Lo distintivo acaso sea la forma en que se producen y circulan estas criptomonedas. La invención de Bitcoin se atribuye a Satoshi Nakamoto, un seudónimo que podría incluso comprender a un grupo de desarrolladores cuya identidad permanece sin embargo desconocida. La moneda como tal aparece en el 2008 concebida como una forma de proteger el valor de las arcas privadas de la política monetaria del Estado, y es esta finalidad la que define la lógica de su funcionamiento. Vista la cuestión de manera sumamente superficial, Bitcoin y otras criptomonedas sirven como dinero alternativo para llevar a cabo transacciones comerciales en la red. Hasta aquí no se distinguirían del dinero digital común y corriente, salvo por el hecho que las transacciones pueden sortear las fronteras nacionales sin ningún problema. Pero mirado más de cerca, el funcionamiento obedece a una premisa monetaria concreta, a saber, proteger la moneda de su devaluación. Por lo tanto, la emisión de bitcoins no puede ser infinita. De hecho, el número de bitcoins que pueden existir está limitado a 21 millones de unidades. Por otro lado, y de forma concomitante, la política de producción y gestión de bitcoin afirma ser descentralizada o distribuida. Esto quiere decir que la emisión, o como también se le llama la minería, está regulada por la red que constituyen los mismos poseedores de bitcoin, sin intervención de terceras partes o de alguna entidad centralizada, también conocida como Estado. Presumiblemente esta autogestión garantizaría la coincidencia entre el funcionamiento y los particulares intereses de los participantes. Lo que le da fundamento a este enfoque, deflacionista y descentralizado, de Bitcoin es la lógica concreta de su protocolo de emisión o minería. La idea es que el registro de transacciones se lleva en un libro de cuentas digital llamado Ledger. Los libros se almacenan en bloques de información tan pronto como las transacciones han sido verificadas por los mineros, es decir, por los usuarios interesados en emitir bitcoins o fracciones de bitcoins. Este proceso de verificación es criptográfico, de ahí la denominación de criptomonedas. La idea es que los usuarios cuyos poseedores puedan asociar una serie de transacciones con un código único son los únicos capaces de emitir bitcoins. La red de mineros en conjunto verifica que el código sea válido, obteniéndose así una prueba de trabajo pagada con bitcoins nuevos emitidos. Como la cantidad de bitcoins es limitada, el pago por la prueba de trabajo es cada vez menor, mientras que la capacidad de procesamiento requerida para encriptar y validar las transacciones es cada vez mayor. De modo que puede decirse en general que es la escasez relativa la que regula el valor de Bitcoin, como si se tratara de una especie de oro digital. Huelga decir que uno puede comprar y vender bitcoins o con bitcoins sin necesidad de formar parte de la red de mineros. Ahora, el libro de Marc Alisart, Criptocomunismo, intenta rescatar algunas potenciales herramientas del protocolo de Bitcoin para la causa comunista, yendo por supuesto en contra del espíritu que animó originalmente a Satoshi Nakamoto. Las dos más importantes de estas herramientas acaso sean, 1. La posibilidad de que exista un protocolo social de consenso descentralizado, es decir, democrático, y 2. La correlativa posibilidad de una socialización de los medios de emisión monetaria. Marc Alisart, dicho sea de paso, es un renombrado y relativamente joven filósofo francés. Su libro Criptocomunismo fue publicado originalmente en francés en 2019.
La traducción sobre la que basaré mi comentario fue publicada en 2020 a cargo de Manuela Valdivia y Ediciones La Cebra. Antes de avanzar, cabe advertir que mi área de especialidad es el marxismo, de manera que me interesa sobre todo detenerme en el diálogo que Alizard quiere abrir con esta tradición a partir de su comprensión de la tecnología de la cadena de bloques. Dicho esto, la primera parte de mi comentario se enfocará en la teoría monetaria subyacente al planteamiento de Alizard y que bien podría calificarse de postmarxista. En segundo lugar, intentaré evaluar la tesis de Alizard a la luz de la teoría marxista, pero también de autoridades académicas en el tema concreto de las criptomonedas. Sí, y nada más para hacer hincapié en lo que ya mencionaste, la promesa de Bitcoin es justamente deshacerse de las terceras partes en las transacciones mercantiles monetarias, ¿no? Entonces no solamente implica deshacerse del Estado como este garante de la legislación sobre la cual se llevan a cabo las transacciones, sino también de las terceras partes privadas, ¿no? Entonces también la banca privada desaparece aquí de escena. Entonces, en ese sentido, yo creo que el análisis de Alizard y de muchos defensores de la cripto desde la izquierda, pues es muy meritorio, ¿no? O por lo menos merece la atención, en tanto que la misma promesa del Bitcoin implica un sistema monetario no mediado más que por los miembros de ese sistema, ¿no? No hay una autoridad central, como dices, no hay tampoco una legislación más allá del código fuente que forma informáticamente estos programas, y tampoco hay una banca privada que verifique las transacciones, ¿no? Todas las transacciones son verificadas a través justamente del trabajo de los mineros que invierten fuerza de procesamiento para romper un puzzle criptográfico. Y con la ruptura del puzzle criptográfico se entregan estas nuevas unidades de los tokens que van a servir como monedas, ¿no? O que tendrían que servir como monedas desde el punto de vista de cripto. Entonces, nada más para mencionar eso, ¿no? Que son estos dos elementos, la banca privada y el Estado, los que quedan de fuera. Y en ese sentido, pues ya vemos cómo podría entenderse una lectura anticapitalista o postcapitalista desde estas promesas que estipula Nakamoto desde el primer momento. Sí, claro, y justamente esa posibilidad de prescindir de la banca privada es lo que supongo que Alizard ve como una posibilidad de socializar, ¿no?, los medios de producción monetaria. Bueno, continúo. Alizard ve en Bitcoin una potencial, ya decía, apropiación colectiva de los medios de producción monetaria. Ahora, para Alizard, si tal apropiación tuviese lugar en acto, ello implicaría la transfiguración de las relaciones sociales capitalistas en relaciones comunistas. Con semejante aseveración, Alizard se enfrenta conscientemente con las reservas que la teoría marxista tiene en relación con cualquier reforma monetaria presuntamente anticapitalista. El motivo de estas reservas, sin embargo, se encontraría, según Alizard, en el desconocimiento que Marx tenía del papel que la información juega en la, entre comillas, termodinámica de la reproducción social. En realidad, explica Alizard, la colectivización de los medios de producción defendida por el marxismo sí que puede tener lugar como efecto de políticas monetarias y de manera incluso más eficiente que por vía de cualquier lucha de clases en el terreno de las relaciones de producción. Y es que Alizard suscribe de hecho una versión, también entre comillas, marxista del emprendedurismo de Joseph Schumpeter. La idea es que es la privatización del dinero la que restringe el acceso social a la inversión, y es este obstáculo a la colectivización de la emisión monetaria el que redunda en la propiedad privada de los medios de producción. La razón por la que, según Alizard, Marx habría desestimado o pasado por alto esta explicación es porque ignoraba, ya decíamos, la función informática del dinero. Esta supuesta función la explica Alizard con base en la muy difundida malinterpretación de la categoría de plusvalor como excedente económico. El planteamiento básico, que no es el de Marx, pero que Alizard lo presenta como si lo fuera, es que el proceso de acumulación de capital llega a un punto en el que es incapaz de reconvertir la ganancia en nuevas inversiones. Según esto, pues, el plusvalor crece por encima de las capacidades de los medios de producción existentes para reabsorberlo. Llegada a este punto, la clase capitalista no haría otra cosa, o no podría hacer otra cosa, más que atesorar el excedente, entre comillas, y las comillas son aquí de Alizard, el excedente robado a la clase proletaria.
y sería esta inmovilización del capital la que funcionaría, con palabras de Lizard, como captora de entropía, es decir, sería la causante de ulteriores rendimientos decrecientes. Y es que el plusvalor así atesorado dejaría de invertirse en la mejora de la productividad o en la ampliación territorial de la producción, de modo que esta parálisis conduciría a una merma en la productividad y esa merma sería la causante de la caída tendencial de la tasa de beneficio. Sin embargo, Lizard disiente de esta explicación, que insistamos, es pseudo-marxista. Disiente en la inteligencia de que el capitalismo de hecho encuentra maneras de, entre comillas, exportar su entropía por vía de, por un lado, la ampliación de la escala de la producción, es decir, por medio de la acumulación, antes que del mero atesoramiento de capital, y por otro, por vía de la importación de información, es decir, por medio de mejoras en la productividad. Una y otra cosa son facilitadas, según Lizard, por el flujo del dinero en sentido productivo. Por contraste, la propuesta de Marx, o del Marx de paja con el que juega Lizard, buscaría darle salida al excedente por medio de su reapropiación por parte de la clase proletaria. El problema, a juicio de Lizard, es que esta reapropiación, implícita en la socialización de los medios de producción, no resuelve el problema de la captura de entropía, o mejor dicho en otros términos, de la baja en la productividad debido al estancamiento de la innovación y de la ampliación de la escala de la producción. Y eso es justamente lo que viene a resolver el uso del dinero como medio de inversión productiva. El dinero permitiría, según esto, darle salida al excedente al mismo tiempo que importar información. Desde una perspectiva marxista cabe hacer, sin embargo, algunas precisiones, la más importante de las cuales tiene que ver con la incomprensión por parte de Lizard de las causas que provocan la caída de la tasa de ganancia. Aquí no es quizás el lugar para desarrollar este tema en extenso, así que bastará con recordar que, según el planteamiento de Marx, la tasa de ganancia se precipita justamente por el empleo productivo del plusvalor, tanto en la innovación tecnológica como en la ampliación de la escala de la producción. Y es que la tasa de ganancia es la relación proporcional que el plusvalor guarda con la suma de capital variable y constante, la inversión en salarios y en medios de producción, para decirlo brevemente. De este modo, en la medida en que se invierte en innovación tecnológica y en el incremento de la productividad, cae el capital variable en proporcional constante, pero con ello decrece relativamente también, aunque no necesariamente en términos absolutos, el plusvalor en relación con la suma de capital invertido, en el entendido de que el plusvalor es una función del capital variable. Ahora, en segundo lugar, es precisamente la inversión en la mejora de la productividad la que sesga el sentido de la acumulación capitalista en dirección a un desembolso cada vez mayor en capital constante en relación con el variable. En consecuencia, ni la, entre comillas, exportación de entropía, ni la, también entre comillas, importación de información, pueden contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Antes, al contrario, son sus causas desencadenantes. Por lo tanto, el dinero no tiene aquí ningún otro papel más que el de transmitirnos la información del índice monetario de tal precipitación. Desde ese punto de vista, podríamos decir que se trata la de Lizard, que le imputa espuriamente a Marx o al marxismo una visión exógena de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Como si fueran factores externos a la producción, externos a los circuitos del capital, los que precipitan la caída de ganancia, ¿no? De la tasa de ganancia, perdón. Mientras que justamente la argumentación que desarrolla Marx a lo largo del tomo tercero del Capital es intentando rastrear esta caída de la tasa de ganancia como un fenómeno endógeno a la producción misma, ¿no? Endógeno a los circuitos de acumulación del capital. En ese sentido me parece un poco extraño, un poco difícil de comprender cómo, a pesar de que la discusión se ha llevado justamente en camino de defender esta visión endógena de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, aún dentro de la tradición marxista por ya muchísimo tiempo, Lizard regresa a este paradigma premarxista, precapital, para explicar la caída de la tasa de ganancia, que si lo vemos desde el punto de vista histórico, es justamente lo que Marx está intentando evitar, y está reclamándole justamente a la tradición económica anterior a él, que las explicaciones que se dieron desde Smith, Ricardo, Say y otros tantos economistas para explicar la caída tendencial de la tasa de ganancia fueran siempre exógenas, ¿no? No fueran realmente un producto necesario de la actividad capitalista misma. Es ahí donde yo creo que se nota muy claramente cómo la caracterización que hace Lizard del marxismo se desvía completamente del punto medular que está intentando argumentar
esta tradición, este pensador que es Marx, justamente para hacer ver que el capitalismo no es de suyo por sí mismo una máquina que termine en la frustración de sus fines, ¿no? Sino que en la visión de Alizard justamente sería una oportunidad para que algo también exógeno viniera a restablecer una cierta ordenamiento normal o una cierta estado normal de funcionamiento del sistema, cuando lo que funciona normalmente es justamente la actuación de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Sí, claro, por supuesto, y es una cosa importante la acabas de señalar, ¿no? O sea, Alizard aquí está un poco suscribiendo, no sé si conscientemente también, la teoría pues keynesiana de la crisis, ¿no? Que diría un poco que las ganancias caen porque cae la inversión, ¿no? Uh-huh. Y justamente la teoría marxista de la crisis dice exactamente lo opuesto. Uh-huh. Dice que la inversión cae porque caen las ganancias, ¿no? Claro, sí. Justamente es la inversa. Entonces, bueno, aquí Alizard quizá no hace explícito cuál es el punto de vista que sobre la crisis tiene al respecto, pero bueno, por lo menos queda claro que no es estrictamente hablando el punto de la teoría marxista a la que él está suscribiendo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Bitcoin, o a lo que Alizard ve en Bitcoin, podría todavía preguntarse si a pesar de que la inversión productiva del dinero no cambie el curso de la tasa de ganancias, sino que por el contrario la defina, podría preguntarse si es cierto que de algún modo Bitcoin fomenta o podría tender a la socialización de los medios de emisión monetaria, ¿no? ¿Cómo explica esto Alizard? Bueno, la tesis central al respecto acaso sea que Bitcoin, no la moneda como tal, sino el protocolo, opera con base en una tecnología que permite, según veíamos, el consenso colectivo sin intermediación de terceros, llámese Estado o llámese, como bien decía Pablo, banca privada, ¿no? De acuerdo con Alizard, esto abre la puerta a dos posibilidades. Por un lado, a que se prescinda del Estado y de la banca privada para la creación de dinero, es decir, que sea posible la descentralización de la emisión monetaria, y que por otro lado pueda crearse un consenso colectivo en torno, aunque no limitado, al valor atribuido al dinero. Sin embargo, y en contra de la idea, entre comillas, monetarista y antiinflacionista que limita la producción de bitcoins, Alizard cree firmemente que debe liberarse la creación de moneda en el entendido de que el valor de Bitcoin no proviene solo de la escasez relativa, sino del ahorro en gastos de circulación que su uso conlleva. Ya veremos más adelante que esta última idea es falsa. De manera que una mayor libertad cuantitativa para emisión de moneda le daría más rápido salida al excedente económico. Por otro lado, a Alizard no se le pasa de largo que Bitcoin y otras criptomonedas son fácil objeto de especulación, acaso justamente por su artificial escasez relativa. De este modo, Alizard tal vez esté pensando en que mediante su propuesta de liberar los medios de emisión monetaria pueda evitarse tal uso especulativo. En consecuencia, aunque Alizard suscribe las tesis acerca de la descentralización y el consenso colectivo, disiente de las lógicas monetaristas que de algún modo regulan el funcionamiento de Bitcoin. Pero ¿qué tan ciertas son estas tesis? Es decir, las que defienden la descentralización, el consenso y el ahorro en gastos de circulación. Comencemos por el último punto, porque de alguna forma los demás derivan de él. El científico Nicholas Weaver ha denunciado muy enfáticamente que el protocolo de la cadena de bloques no solo no es eficiente, sino que representa un desperdicio o un derroche de energía social. Esto no solo se debe al conocidísimo hecho del enorme consumo de energía que requiere la minería de Bitcoin, un hecho que dicho sea de paso Alizard no tiene a bien mencionar. Weaver recuerda que prescindir de un tercero de confianza y validar la identidad y unicidad de cada transacción por vía criptográfica supone una carga de trabajo que se desembolsa solo para conservar el anonimato de los usuarios y las usuarias. Podríamos decir, ¿no?, que es el costo por trascender la metafísica del sujeto, ¿no?, como dice Alizard. Por otro lado, el sistema requiere estar en funcionamiento todo el tiempo para evitar posibles ataques, aunque no sufra ataques todo el tiempo. Entonces toda esta energía se gasta para llevar a cabo un máximo de 7 transacciones por segundo, ¿no?, cuando por contraste Visa, ¿no?, procesa cerca de 9.000 transacciones por segundo. Este último dato, aunque sí que lo reconoce Alizard al final de su libro, debería echar por tierra el argumento termodinámico de Alizard una vez que lo explicamos a partir del primero. Y es que el mismo funcionamiento de la cadena de bloques, no solo por la escasez relativa de Bitcoin, sino por su peculiar forma de descentralizar
la validación de las transacciones requiere que la minería genere artificialmente un problema de rendimientos decrecientes, es decir, mayor gasto de energía para obtener menores fracciones de moneda. Lo notable aquí es que la cadena de bloques, que es lo que en esencia defiende Alizard, se comporta como un captor de entropía, para usar sus términos, sin que se verifique por otro lado una progresiva mejora en la productividad. Todo lo contrario, de modo que la evolución de la blockchain o de la cadena de bloques corre en sentido opuesto a lo que marcianamente denominamos desarrollo de la fuerza productiva. Todo esto levanta sospechas sobre la posibilidad de que Bitcoin funcione como capital más allá de los fondos o de las fondeadoras entre particulares, ¿no? La teoría marxiana establece que la emisión de dinero corre parejas con la capitalización de la sociedad, es decir, con la acumulación de valor agregado por el trabajo productivo. En este sentido, el valor del oro como dinero, digamos incluso dentro del patrón oro que conocía Marx, ¿no?, tendría que establecerse nominalmente en función de la valorización del capital y no en función de las reservas materiales. De ahí la necesidad, bien reconocida por Marx, de la existencia del dinero fiduciario, es decir, no convertible, aunque sí valuado en metálico. Es este hecho el que ha llevado a marxistas como Edmilson Paraná, Michael Roberts y Guglielmo Carchedi a rechazar que Bitcoin pueda servir como medida del valor, justamente porque se comporta como un nuevo patrón oro que tendría que ser abandonado de inmediato si Bitcoin llegara a funcionar como dinero real. Pero con ello tendría que abandonarse también el protocolo de blockchain. En este sentido, tampoco podrían las criptomonedas darle una salida productiva al plusvalor o excedente, como incorrectamente lo identifica Lizard. Superficialmente veíamos, Bitcoin puede funcionar como medio de cambio, pero también hemos visto que funciona como un medio de cambio sumamente oneroso. Teóricamente, los gastos de circulación son costeados con una porción del plusvalor circulante, de manera que es en interés de la clase capitalista reducir los costos de circulación al mínimo. En cambio, Bitcoin no solo representa un desembolso de trabajo improductivo, aunque necesario, sino que precisa de un gasto, a decir de Weaver, completamente inútil y derrochador. Este aparente absurdo se explica una vez que comprendemos que la porción de plusvalor destinada a la minería de Bitcoin funciona mejor para los fines del capital ficticio, como lo denominaba Marx, es decir, que tal inversión solo es redituable para las sectas de especuladores y financieros. Visto así, aunque Bitcoin pueda funcionar como medio de cambio, y solo eso tiene en común con el dinero, su principal función es servir como objeto de especulación. De ello es prueba su excesiva volatilidad. De modo que tampoco parece cierto que Bitcoin pueda solventar en un futuro próximo estas deficiencias como pretende Lizard, sin que tenga que abandonarse toda la lógica de su funcionamiento o su razón de existir. En lo que atañe a la supuesta descentralización y al consenso, es sumamente claro, y como en ningún otro punto Lizard peca aquí de excesiva ingenuidad, que los requerimientos técnicos concomitantes a la cadena de bloques solo pueden prescindir del control de terceros por el proceso criptográfico de verificación que solo puede ser operado luego de grandes sumas de dinero invertidas en minería. De facto, esto hace que la emisión de moneda bajo este protocolo esté centralizada en los grandes monopolios de minería digital. Así, aunque Alizard reconoce también que este es un problema que la socialización de los medios de producción monetaria tendría que solventar, no queda para nada claro cómo podría suceder en el registro de la moneda criptográfica. Si Alizard rescata de aquí la vaga idea de la descentralización, pero supone una muy otra base técnica, no se entiende a cuento de qué viene su defensa de la cadena de bloques ni por qué denomina su propuesta criptocomunismo. Termino finalmente recordando que, por todo lo dicho, no deja de ser cierto que el dinero es una cristalización de las relaciones sociales de producción, que, como dijera Marx en los Grundrisse, cito, es necesario entender claramente este punto para no plantearse tareas imposibles y reconocer los límites dentro de los cuales las reformas monetarias y las transformaciones en el ámbito de la circulación pueden reorganizar las relaciones de producción y las relaciones sociales que descansan en ellas. Hasta aquí, Marx. Sí, y justamente yo creo que ese es el problema central de la argumentación o de la propuesta de Alizard, ¿no? Que la misma forma en que el Bitcoin y las criptomonedas están dispuestas, y también creo que cabe mencionar que el hecho de que Alizard se centre en el caso de Bitcoin para hacer su caso, hace incluso más débil su argumentación, ¿no? Tomando el punto de que las criptomonedas se tratan
de un ecosistema bastante amplio donde han llegado a haber 9.000, 10.000 criptomonedas, algunas de las cuales desaparecen de un día para otro, de las inversiones de las personas que invirtieron en esas criptomonedas desaparecen para aparecer mágicamente en los bolsillos de unos cuantos programadores o unos cuantos inversores iniciales, cosas por el estilo. El hecho mismo de que la moneda, o más bien los tokens de las criptomonedas, tengan este predominio de su valor o de su función como objeto de especulación por la misma volatilidad del mercado, que puede parecer muy atractiva para una persona que quiere grandes ganancias en corto plazo, hace que su uso cotidiano como objeto de cambio, como medida de los valores, se vea desestimado. ¿Por qué yo habría de gastar esta criptomoneda que tengo en el bolsillo cuando sé que en 15 días va a tener el doble de su valor? ¿No? Esa es la pregunta. Eso me lleva a mí justamente a la necesidad de guardar esta moneda, no ponerla en circulación al comprar mercancías. Entonces, la incentivación que está inscrita en la misma base técnica del Bitcoin hacia su valor o su función de especulación por encima de su función como expresión de los valores de las mercancías, hace justamente que la Bitcoin no pueda funcionar de manera corriente en la economía. Y más aún lo que mencionabas, ¿no? El uso, el derroche de energía que representa el Bitcoin para una cantidad de operaciones financieras tan pequeña hace imposible de ella que sea extrapolable a la totalidad de una economía. Una economía financiera moderna requiere de una capacidad de procesamiento de las transacciones por encima del Bitcoin por muchísimo, muchísimo de lo que el Bitcoin puede rendir incluso. Entonces, que Al-Isaac ponga sus esperanzas en esta específica criptomoneda, que tiene estas peculiaridades técnicas muy específicas y que tiene esta tendencia hacia preferir su función como objeto de especulación, hace que el proyecto de este criptocomunismo no solamente quede oscurecido, en el sentido de que no queda claro realmente, a final de cuentas, qué está proponiendo Al-Isaac como criptocomunismo, sino que sus mismas tesis se vean minadas por el funcionamiento efectivo de la criptomoneda, ¿no? También hay que recordar, y creo que también vale la pena poner sobre la mesa, que el libro de Al-Isaac justamente sale en el 2019, entonces podemos pensar que fuera escrito en 2018, comienzos de 2019, y por lo tanto no le tocó ver los fenómenos que en el mundo cripto se desencadenaron a partir de la pandemia de COVID-19. Una peculiaridad del mercado de criptos fue que durante la pandemia mucha gente estaba metida en su casa, tenía dinero de sus ahorros, tenía dinero ahí ocioso, y lo empezaron a invertir en las criptomonedas, que vieron un crecimiento en su precio, específicamente en el Bitcoin, astronómico. Y justamente después de la pandemia es que vemos a partir del año pasado este crash que dieron los mercados de criptos. Entonces ahí vemos específicamente la volatilidad de este mercado de criptomonedas, donde la gente no la está utilizando para transacciones cotidianas, porque además la criptomoneda no se acepta en casi ningún lado. Su utilidad como medio de cambio es tan limitada que realmente no hay esperanzas en la actualidad de que tenga esta circulación en la economía cotidiana. Pero más aún, que a pesar de que un montón de gente entró, cayera por esa volatilidad, y ahora mucha gente se ha quedado con sus inversiones en ascuas, porque han perdido ese valor invertido, que de nuevo ha sido centralizado, como en cualquier caso de crisis, como en cualquier crash de una burbuja, en las manos de un pequeño número de inversores mayoritarios que han invertido en granjas de minado o en grandes emporios de transacciones especulativas, ¿no? Entonces, por donde se le vea, la dinámica descrita en la historia efectiva del Bitcoin, además de las determinaciones propias de su forma técnica, llevan justamente en esta dirección. No hay, en mi opinión, una forma de justificar este tecno-optimismo que se hace presente en los escritos de Al-Isaac si uno se atiene realmente al desarrollo efectivo de estas tecnologías y su aplicación real. Sí, claro, yo resumiría un poco el punto, el rechazo, ¿no? No solo de los marxistas, sino de otros críticos de Bitcoin,
de que Bitcoin pueda funcionar como moneda efectiva, lo que dicen es que no es una moneda, ¿no? Y la razón es que su base técnica solo lo hace útil para el atesoramiento y la especulación financiera, ¿no? Ese sería como el resumen. Y por otro, respecto a lo que comentabas, de Alizar, aunque, bueno, es cierto, ¿no? Él publica el libro en el 2019. Sin embargo, la volatilidad de las crisis de Bitcoin, ya, o sea, su funcionamiento como máquina de especulación, ¿no? Claro, Ni sí. siquiera de circulación, sino de especulación, pues ya se conocían, sus primeras crisis que fueron en el 2013, ¿no? Sí. Sus primeras caídas. Entonces, uno desearía, ¿no?, que este texto de Alizar fuera más temprano, ¿no?, como para entender un poco el excesivo entusiasmo con el que mira a Bitcoin, ¿no? Por supuesto, sí. Y por otro lado, lo que es cierto es que también mantiene tesis económicas bastante laxas y que no coinciden necesariamente con la perspectiva marxista que él dice sostener, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que yo le vería por ahí esos dos puntos flacos, ¿no? Porque si la propuesta de Alizar es socializar los medios de emisión monetaria, un poco al final él mismo como que sugiere que habría que abandonarse toda esa base técnica que hace que sea privada, ¿no? Que sea privatizada. Sí. Entonces, y si hay que abandonar toda esa base técnica, hay que abandonar entonces Bitcoin, o la lógica misma del funcionamiento de las criptomonedas. Entonces ahí yo encuentro un poco una inconsistencia, ¿no? No sé si quieras añadir algo más. Únicamente que sí, leyendo el texto y releyéndolo para esta sesión, sí creo que se hace muy notorio cómo al final del libro, o a partir de la mitad del libro, el argumento de Alizar va descendiendo hacia un espacio cada vez más de buenos deseos que realmente de argumentación sólida, ¿no? Alizar mismo como que va abandonando paulatinamente su interés de fundamentar una visión de la transformación de las relaciones sociales a partir de la socialización de los medios de emisión monetaria hacia simplemente una serie de promesas de que la cripto puede realmente desembocar en esto, sin realmente ofrecer razones para pensar que de hecho lo puedan hacer, ¿no? A final de cuentas, la socialización de los medios de emisión monetaria puede parecer, como decía al comienzo, una promesa fecunda para construir una sociedad distinta, pero la construcción de una sociedad distinta se juega en última instancia en la forma en que se organizan las relaciones sociales. Y si no hay un punto de enlace que una esta propuesta de socialización de los medios de emisión monetaria con la reorganización social de la economía, no hay entonces realmente un fundamento para proponer un criptocomunismo. Al final de cuentas queda flotando en una idea de que va a suceder, pero no nos dice ni cómo, ni por qué, y el funcionamiento real de las criptos indican la dirección contraria. Claro. Se nos olvidó tomar un punto muy importante del planteamiento de Alizar, que es el tema de la democracia, ¿no? Alizar sostiene o defiende mucho la idea de que la intervención o la evaluación por parte de terceras partes implica una centralización. Y bueno, de mi punto de vista, no soy el de Pablo, pero de mi punto de vista eso implica una falacia, porque la evaluación por parte de terceros es justamente lo que de alguna forma garantiza que haya cierta transparencia en los procesos. En cambio, la verificación dentro de la cadena de bloques que se hace por pares, son pares que están económicamente interesados en el rendimiento, pues, ¿no? En la valorización, pues, de la moneda, y eso de alguna forma sesga el procedimiento en el sentido de que hay un conflicto de intereses, ¿no? Y eso lo hace potencialmente corrupto, ¿no? Y de ahí un poco también la explicación de por qué fomenta mucho que los participantes participen en calidad de incógnitos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un poco de incomprensión de lo que, por parte de Alizar, de lo que consiste la democracia, es decir, que haya evaluaciones por parte de terceros no implica, por un lado, centralización, y por otro, que haya evaluaciones por parte de puros pares que comparten un conflicto de interés, abre la puerta, a mi punto de vista, a la corrupción, ¿no? No sé qué piense Pablo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Yankel. E incluso lo podemos ver desde el punto de vista de que esto es una despolitización de la política económica, ¿no? De la política monetaria. Es la forma más extrema de tecnificación.
o de tecnocracia, ¿no? En el sentido no únicamente de que un grupo de personas formadas técnicamente en ciertos ámbitos de política económica desarrollen la política pública o la política del Estado, sino, incluso llevándolo más al extremo, ya es solamente un grupo de programadores que ponen a andar una máquina de programación, un pequeño pedazo de software que termina rigiendo sobre las relaciones de todos estos usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una forma extrema de tecnocracia, enajenada completamente de los intereses de los usuarios que van a estar, digamos, en el caso hipotético de que se llegara a utilizar como moneda corriente, haciendo las transacciones del día a día, pero también de cualquier forma de rendición de cuentas. Recordemos que también el Estado burgués, y si lo vemos incluso desde una perspectiva marxista, es una victoria histórica de una clase, sí, pero también de un clamor popular por representación parlamentaria. En ese sentido, el que los dispositivos democráticos existan, están ahí para que se ejerza la ciudadanía, haciendo valer sus deseos y sus derechos en la elección de representantes, la formación de leyes y otros mecanismos estatales. Aquí en el Bitcoin no hay ninguna esperanza de que realmente se pueda constituir un poder popular, por así decirlo, que reivindique pues intereses de grupos poblacionales específicos, ¿no? Entonces queda totalmente enajenado de este cuerpo social la política monetaria o el funcionamiento del sistema monetario. Simplemente se le entrega en bandeja de plata a una lógica totalmente autonomizada de producción, o más bien de especulación sobre el valor ficticio de estos instrumentos especulativos. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias a todas y a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos. A Pablo por el apoyo técnico y por compartir sus ideas, y a la doctora Yáñez por su respaldo, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio, donde hablaremos, y justamente quizá a partir de esto, ¿no?, de la función que las estafas tienen dentro de la economía capitalista. Les recordamos, no se olviden seguirnos en las redes, en Facebook, Instagram, ¿qué más? En Telegram, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. TikTok y en YouTube. Y también, si ustedes tienen la disposición de hacerlo, pues pueden donarnos una propina a nuestro Patreon, donde estaremos recibiendo este tipo de donaciones, justamente con la intención de continuar este proyecto, desarrollarlo y hablar cada vez más de temas que sean de interés presente y acuciante, ¿no? Como decía Jan, que el próximo episodio pensamos que sea acerca de las estafas financieras, que ya hemos como tocado someramente en este tema de las criptomonedas, porque están intrínsecamente relacionadas, pero yo creo que justamente en este momento es un momento como muy importante para hablar acerca de este tipo de mecanismos de sacar nuestro dinero y ponerlo en los bolsillos de alguien más. Claro, bueno, entonces nos vemos en el siguiente programa con este tema, y bueno, pues nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a todos, hasta luego.